La sala de conciertos estaba envuelta en un silencio expectante, tan denso como el aire justo antes de una tormenta. Las luces, cuidadosamente colocadas, bañaban con un resplandor tenue el escenario principal. El público, acomodado en sus asientos de terciopelo carmesí, contenía la respiración. Al centro del escenario, sobre un pedestal, descansaba un violín antiguo, de madera barnizada que reflejaba las luces como un espejo. Era una joya a punto de cobrar vida. Todos esperaban. El nombre del artista lo justificaba. Gabriel Santoro, uno de los violinistas más aclamados a nivel mundial, iba a presentarse esa noche. Un prodigio consagrado, conocido no solo por su técnica impecable, sino también por su carácter, implacable, perfeccionista, incapaz de tolerar errores o imposturas. Sus manos, valoradas en millones, eran instrumentos de precisión quirúrgica. Para muchos, un genio, para otros, un hombre frío y arrogante. El murmullo tras bastidores era incesante, alguien ajustaba las luces, otro probaba los micrófonos, y un tercero revisaba la acústica del recinto. En medio de ese ajetreo, una figura pequeña se mantenía de pie, ajena al bullicio. Era una niña, no mayor de 13 o 14 años, con un bastón blanco entre sus dedos delgados. Su ropa parecía desentonar, como sacada de otro tiempo, y sus ojos, de un blanco lechoso, parecían de cristal, inmóviles, como si miraran más allá del mundo tangible. No decía palabra alguna, ni se movía. Solo estaba allí, esperando. Se rumoraba que había pedido un permiso muy sencillo: acercarse al violín, tocarlo, sentirlo bajo sus manos. Gabriel apareció en escena como un relámpago contenido. Su sola presencia cortaba el aire como un cable de acero tenso, a punto de romperse. Su voz, seca y cortante, irrumpió entre los murmullos. ¿Quién es ella?, preguntó, lanzando una mirada de desaprobación al equipo. Solicitó permiso para acercarse al violín, respondió uno de los asistentes, intentando sonar casual. ¿Acercarse? ¿Tocarlo?, repitió Gabriel, soltando una carcajada breve, casi cruel. Sáquenla de aquí. Esto no es una feria de talentos, ni un juego de niños. El silencio se hizo más pesado. El asistente se quedó paralizado, incapaz de moverse. La niña, sin embargo, no se alteró. Permanecía erguida, con una quietud que era casi inquietante, como si cada palabra de Gabriel la atravesara, pero no la quebrara. Alguien del equipo, quizás un técnico conmovido, murmuró: «Ella es ciega». Gabriel giró sobre sus talones, con un dejo de desprecio en la mirada, y respondió con frialdad: «¿Y qué? Esto es un concierto profesional, no un experimento social. Si alguien me pidiera que un perro toque el violín, ¿también lo permitirían?». Pero la niña no retrocedió. Dio un paso, luego otro, como quien atraviesa un umbral invisible. El asistente, dudando, apenas tuvo tiempo de apartarse. Gabriel frunció el ceño, pero no dijo nada. El violín, en silencio sobre su pedestal, parecía esperar. La tensión era casi insoportable. El público, ignorante de lo que ocurría tras bastidores, seguía esperando en silencio, sin saber que, en ese momento, la verdadera música no estaba en las cuerdas del violín, sino en la confrontación entre un hombre endurecido por la fama y una niña que, pese a la oscuridad de sus ojos, veía mucho más que él. Sus dedos, delgados como ramas frágiles, permanecieron suspendidos sobre las cuerdas del violín. No las rozaban aún, pero la tensión en el aire era palpable, como si el universo entero hubiera contenido el aliento en un instante eterno. El silencio, profundo e inquebrantable, se convirtió en un abismo que absorbía todo sonido, toda respiración. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces, de pronto, una nota surgió, tenue, como un suspiro ahogado en la penumbra. No era simplemente música. Era algo más crudo, más visceral. Era emoción pura, desnuda, gritando desde lo más profundo, como si cada vibración fuera un lamento atrapado en las cuerdas, un grito silenciado demasiado tiempo. Cada acorde, cada matiz, era una herida abierta que hablaba de pérdidas, de recuerdos lejanos, de una tristeza que no podía nombrarse, pero que estaba allí, palpitando entre los compases. El público comenzó a levantarse de sus asientos. No aplaudían todavía. No era ese el impulso. Lo hacían para ver mejor, para acercarse, como si la niña fuera un enigma que necesitaba ser contemplado desde otro ángulo, como si entenderla pudiera responder a una pregunta más profunda, casi existencial. Gabriel se mantenía inmóvil tras bambalinas. No podía dar un paso. Cada nota, cada vibración, le atravesaba como un cuchillo. El violín en manos de esa niña no estaba ejecutando una pieza.
No era una interpretación. Era un relato. Era un llanto disfrazado de melodía. Gabriel lo sintió, esa no era una ejecución más técnica, ni más perfecta, ni más limpia que las suyas. No. Era algo distinto. Era más humano, más real, más profundo. No se trataba de demostrar habilidad, sino de dejar que el alma hablara. Y Gabriel, el gran virtuoso, se encontró a sí mismo, escuchando. No juzgando. No midiendo. Solo, sintiendo. Cuando la niña dejó caer la última nota, simple, apenas un susurro que se desvaneció como una brisa, retiró las manos del violín con una calma casi solemne. Y entonces, como un trueno, la sala explotó en aplausos. No fue un simple reconocimiento. Era algo más grande, una ovación que surgió del asombro, de la emoción contenida, de la certeza de haber presenciado algo irrepetible. Gabriel no pudo moverse. Seguía allí, de pie, sintiendo como algo dentro de él, algo que había estado sellado durante años, empezaba a quebrarse en silencio. Al día siguiente, una noticia sorprendió al mundo de la música: Gabriel Santoro canceló abruptamente su gira internacional. La prensa oficializó el anuncio como una simple pausa para reflexionar, un descanso indefinido para replantear su carrera y explorar nuevos horizontes, según lo describieron sus representantes. Sin embargo, la realidad era otra, algo mucho más íntimo y complejo. Gabriel no retomó sus ensayos con las piezas magistrales que lo habían consagrado, ni con los conciertos brillantes que llenaban auditorios en todo el mundo. No. En cambio, comenzó a tocar melodías sencillas, casi infantiles, aquellas que había aprendido en su niñez, en los días lejanos en los que la música era juego y no competencia. A solas, en su estudio, repasaba esas notas olvidadas, como si intentara volver a conectar con algo perdido en el tiempo. De la niña, no se supo más. Nadie conocía su nombre, ni de dónde venía, ni a dónde había ido. Parecía haberse desvanecido como un susurro entre sombras, dejando tras de sí un eco imborrable. Lo único que quedaba era el recuerdo, la memoria de ese sonido puro, casi imposible, que muchos escucharon esa noche, un sonido nacido de la oscuridad, de la ceguera, pero que, de algún modo, veía más allá de lo que cualquier ojo podía percibir. Pasaron los días. Gabriel Santoro, el maestro del violín, se volvió un enigma para el mundo de la música. Algunos decían que estaba enfermo, otros que había caído en una crisis personal. Lo cierto es que nadie volvió a verlo sobre un escenario. Se encerró en su casa de campo, apartado de las multitudes, rodeado solo de partituras, su violín, y una soledad densa que parecía susurrar en cada rincón. Durante las noches, mientras el viento golpeaba las ventanas, Gabriel se sentaba frente al fuego con su violín entre las manos. Tocaba esas melodías simples que aprendió de niño, pero en cada nota sentía la ausencia de algo, como un vacío que ni el tiempo ni el talento podían llenar. La imagen de la niña seguía persiguiéndolo, su bastón blanco, sus ojos opacos, la forma en que tocaba como si pudiera ver más allá de lo que nadie veía. Un día, incapaz de resistir más, Gabriel salió de su casa y recorrió la ciudad, buscando. Visitó conservatorios, orfanatos, hospitales, pero nadie sabía nada de ella. Nadie la había visto. Era como si jamás hubiera existido. Una tarde gris, exhausto, se detuvo en una plaza donde unos niños jugaban. Uno de ellos sostenía un pequeño violín de juguete. Gabriel, casi sin darse cuenta, se acercó. El niño lo miró y, con inocencia, le dijo: ¿Usted también toca? Gabriel sonrió, pero una tristeza profunda cruzó su rostro. Tomó el violín de juguete, colocó el arco con cuidado y tocó una sola nota. Era imperfecta, temblorosa, pero en esa imperfección encontró algo. Algo humano, algo real. En ese momento, una anciana que había estado sentada en un banco cercano se le acercó y, con voz temblorosa, le susurró: A veces, los ojos no son necesarios para ver, maestro. A veces, hay que escuchar con el corazón. Gabriel la miró, sorprendido, pero la mujer ya se había alejado entre la gente, como si nunca hubiera estado allí. Volvió a casa esa noche y, por primera vez en mucho tiempo, dejó el violín a un lado. Se sentó en silencio, cerró los ojos y dejó que la música resonara solo en su memoria. Recordó cada nota de aquella niña, cada vibración que le había atravesado el alma. Comprendió que había estado buscando a la niña en lugares equivocados. Porque ella no era solo una persona. Era un recordatorio, una lección, que la música no es perfección, ni fama, ni técnica. Es sentir, es dejar que el alma hable, aunque esté rota. Con lágrimas silenciosas, Gabriel aceptó lo que había estado evitando, su propia ceguera. La que lo había alejado de lo esencial. Y así, con el corazón abierto, volvió a tocar, no para el mundo, no para un teatro lleno, sino para sí mismo. Y en cada nota, aunque no pudiera verla, sentía que ella estaba allí, escuchando.
A veces, las personas que menos esperamos son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. No es la técnica ni el talento lo que hace grande a un músico, sino el alma que pone en cada nota. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like, comenta tu opinión y no olvides suscribirte para más relatos que inspiran y conmueven.